Vamos a hablar en este día, no es un sermón, un estudio bíblico, vamos a hacer una introducción acerca de la doctrina de la santidad del Señor. En primer lugar, durante este momento en que vamos a estar en este estudio, prácticamente vamos a ver en primer lugar la definición de lo que es la santidad de Dios. En segundo lugar, lo que es su majestad. En tercer lugar, la excelencia moral de Dios. En cuarto lugar, el brillo que tiene la santidad de Dios en la cruz del Calvario y la relación que tiene la santidad de Dios con nuestra salvación. Ok, vamos a ver entonces lo que es la santidad de Dios y vamos a comenzar con la definición, la santidad de Dios. Hermanos, la palabra santo significa apartado. Esto tiene dos sentidos, porque si solo nos quedamos con la palabra apartado, la pregunta es ¿por qué significa apartado? Tiene realmente dos sentidos esta palabra. El primer sentido es que significa que es algo único. Algo santo es algo único, especial, algo que es distinto a lo ordinario, a lo común. No necesariamente cuando decimos ordinario y común nos referimos a algo que es pecaminoso, sino que tenemos que entender que la palabra santo significa algo que es especial y tan especial y único que por eso se diferencia de lo que es común, no necesariamente pecaminoso, pero también, obviamente, por la misma aplicación de la palabra santo significa que es apartado de lo que es ordinario común o también de lo que es profano o de lo que es impuro. Es decir, algo santo, hermanos, es algo único, especial y distinto. Por ejemplo, nosotros los seres humanos tenemos la costumbre de ocupar la palabra santo de alguna manera como un sinónimo de algo especial. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estábamos en el colegio que tenía compañeros que decían, no toquen esto o no entren a mi cuarto porque este lugar es santo, este lugar es sagrado para mí. Puede ser, por ejemplo, la famosa casa en el árbol, puede ser algo sagrado para una persona, puede ser algún regalo que su papá o su mamá le hizo. Y tendemos nosotros los seres humanos, no estoy hablando de cristianos, estoy hablando en general, asignarle a un objeto un calificativo de que es tan especial que su uso específicamente va a ser exclusivo y que no va a tener un uso ordinario como las demás cosas. Por lo tanto, la palabra sagrado es algo que implica que es especial. Entonces, ya en ese sentido, podemos entender mejor lo que es la santidad de Dios. Cuando nosotros decimos y cuando la Biblia dice que Dios es santo, significa de que Dios es único, que Él es único en su categoría divina. Es decir, no hay otro Dios. Si hubiera, hermanos, por ejemplo, otro Dios, si existiera otro Dios, entonces Dios ya no es único. Habrían dos o más dioses, por lo tanto sería ordinario. El hecho de que Dios sea único Dios es lo que hace que Él sea santo. Él es santo ontológicamente, es decir, que Él es un ser único, el único que existe en su propia categoría. Él es divino, esencia divina, un ser divino. Por lo tanto, es santo. Él es fuera de lo común. Él no es común. Él no es ordinario. Su esencia es divina. Por lo tanto, cuando la Biblia también dice que Él es santo, precisamente por esta esencia divina única que Él tiene, significa de que Dios es santo porque Él ha existido en sí mismo por siempre. Por ejemplo, nosotros somos seres creados. Nosotros no dependemos de nosotros mismos para existir, nosotros dependemos de Dios. En Él existimos, nos movemos y en Él vivimos. Dios no. Dios no depende de algo fuera de Él, sino que Él depende de Él mismo. Por lo tanto, Él es santo, Él es único, Él es aparte de todo lo creado. Cuando decimos aparte, significa que Él es distinto. Por eso es que Él es aparte, en el sentido no es que Él es apático, sino cuando decimos que Él es aparte de lo creado, es que no hay nada que se le pueda comparar a Dios. Él es incomparable. No existe nada que se le pueda comparar. Por lo tanto, ser santo significa de que Dios no es ordinario o común a los ídolos incluso que tiene el mundo, que son dioses falsos. Por lo tanto, decir que Dios es santo, hermano, significa que Él es distinto, tan distinto que Él es aparte a cualquier cosa que existe, porque Él existe en sí mismo por siempre, eternamente, siempre lo ha hecho. Él es único, Él es santo, Él es
aparte. Por eso es que en la Biblia nosotros encontramos en el uso de esta palabra, y lo decía en el sermón del domingo, de que cuando viene Dios y toca algo y aparta para él algo, es que eso se vuelve santo. Por eso en la Biblia encontramos como, por ejemplo, la palabra tierra santa, vestiduras santas, lugar santo. Vemos también utensilios santos. ¿Por qué? Porque son apartados para el uso en la adoración a ese Dios único. Son cosas únicas, por lo tanto se les llaman cosas sagradas. Y por eso cuando estas cosas sagradas se ensuciaban o se contaminaban, tenían que ser purificadas para que otra vez regresaran al uso exclusivo, santo, único delante de Dios. Ahora, pero también esta palabra santo como apartado tiene un segundo sentido, que es el sentido que mayormente la iglesia la ha reconocido a nivel de toda su historia, y es como pureza o rectitud moral de la naturaleza divina. Es decir, Él es aparte moralmente, hermanos, de las criaturas por su absoluta impecabilidad. Dios es absolutamente impecable. Él no puede pecar. Por lo tanto, porque Él no puede pecar por su impecabilidad, es que moralmente Dios se opone completamente contra todo pecado y contra toda imperfección. Entonces, la palabra santo no solamente significa que Él es único, sino que también significa, se refiere a la pureza o a la rectitud moral de Dios. Él es santo, 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 en que Él es único, majestuoso, impecable, pero también significa que Él es perfecto, que Él no peca y por lo tanto se opone completamente al pecado. En ese sentido, es que también se le dice a Dios de que Él es apartado porque Él está dedicado completamente, es decir, su propia perfección moral lo obliga, y lo pongo entre comillas la palabra obligar, no es que Dios no sea libre, estoy ocupando la palabra de manera bien extensa. Dios está obligado moralmente, por ser el único Dios perfecto, impecable, en mostrar precisamente su gloria en todo lo que Él hace. Y a eso es que nosotros hablamos de que Dios es un Dios santo. Por eso es que R.C. Sproul, él dice que la palabra santo llama la atención sobre todo lo que Dios es. Todo absolutamente sobre lo que Dios es se le puede llamar santo. Y también Joel Vicky, el pastor puritano, él dice en su teología que la santidad de Dios significa que Él es apartado por su gloria y para su gloria. Para mí, esta definición que estamos viendo del pastor Joel Vicky, para mí es la mejor definición que yo he leído en distintos libros acerca de la santidad de Dios. Es impresionante cómo en pocas palabras él resume lo que es el concepto doctrinal de lo que es la santidad de Dios. Vamos a leerla despacio. Dice, la santidad de Dios significa que Él es apartado por su gloria. En primer lugar, por su gloria, Él se refiere al aspecto ontológico, es decir, que Dios es santo por lo que Él es como Dios, porque Él es único en todos los atributos que Él tiene, por lo tanto, Dios es santo. Y por eso habla de que Él está apartado, por su propia gloria, Dios está apartado. Es decir, por lo que Él es, Dios es aparte, no hay nada que se le pueda comparar a Él. Pero en segundo lugar, en su definición, Él dice, para su gloria. Ahí habla del aspecto ético de la palabra santo, es decir, Dios es perfecto moralmente. Eso significa de que Dios está comprometido celosamente a mostrar lo que Él es en todo lo que Él hace. Por eso es que la santidad de Dios, y hablábamos, y lo vamos a ver más adelante, hermosea los demás atributos de Dios, porque precisamente todo lo que Dios hace es santo, porque Él es santo. Pero cuando decimos de que Dios es santo en su manera de hacer las cosas y en su manera de obrar, estamos hablando de su ética, de su moral, de su pureza moral. Y cuando decimos de que Dios es santo por lo que Él es, estamos hablando a nivel ontológico. Dios es santo porque Él es el único que tiene los atributos que Él tiene. Ningún ser humano las tiene, ninguna cosa creada tiene los atributos que Él tiene. Por lo tanto, Él es único. Ahora, aquí entonces vamos a entrar ahora a entender
ver lo que es la santidad de Dios en dos aspectos importantes que los acabo de mencionar. Vamos a hablar, a entender la doctrina de la santidad de Dios en la majestad que tiene, como también en la excelencia moral que posee. Efectivamente, cuando nosotros hablamos de la majestad, como palabra majestad, se refiere específicamente a la grandeza de alguien, que porque es tan grande, por lo tanto, él inspira solemnidad. La majestad tiene que ver con la grandeza, no con la soberanía. La soberanía es otro atributo de Dios. Pero cuando nosotros decimos de que Dios es majestuoso, lo que estamos diciendo es que Él es grandioso, que Él es grande y por lo tanto inspira solemnidad en aquellos que le ven. Entonces, ¿por qué aclaro esta palabra majestad? Porque la santidad es majestuosa. Para nosotros poder ver la santidad doctrinalmente, tenemos que entender su majestad, la majestad que posee. El Salmo 29, versículo 2 nos dice lo siguiente: adorad al Señor en la majestad de la santidad. Es decir, la Biblia está diciendo que la santidad de Dios es majestuosa. Entonces la pregunta lógica que surge es, ¿cómo yo puedo ver esa majestad? Porque la majestad es algo que se nota. ¿Cómo yo puedo ver la majestad de la santidad de Dios? De esta singularidad de Dios, ¿cómo yo puedo ver su majestad? Entonces les voy a presentar diferentes evidencias de cómo nosotros vemos la majestuosidad de la santidad de Dios. En primer lugar, nosotros vemos que Dios revela la majestad de su santidad cuando Él se muestra como el incomparable. Cuando, por ejemplo, Moisés canta después de que Faraón y sus carros fueron cubiertos por el Mar Rojo, cuando se abrió y fue el día de la Pascua, cuando ellos pasan por ese mar, dice Éxodo 15:11, que él cantó: ¿quién, oh Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Ahí estamos hablando de majestad. Entendamos de que aquí es un canto, es decir, es una poesía, y vemos el paralelismo. Dice: ¿quién, oh Señor, se te compara entre los dioses? Lo que está diciendo es, tú eres incomparable. La razón es, ¿por qué Dios es incomparable? Dice Moisés, porque Él es santo y majestuoso. Es decir, cuando Dios se muestra incomparable en sus hechos, Él está mostrando realmente la majestad de su santidad. Dios es tan único que Él es incomparable. Y la manera en que Él demuestra su majestuosa santidad es cuando Él demuestra en actos redentores que Él es incomparable. Por eso es que cuando Ana queda embarazada de quien fue el profeta Samuel, ella exclama lo mismo y dice: no hay nadie que se compare a ti, porque Él es el santo. Entonces, esto está en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Así que Dios revela la majestad de su santidad cuando Él se muestra como el incomparable. En segundo lugar, Dios revela la majestad de su santidad en la Biblia a través de su nombre. Dice el Salmo 103, versículo 1, alabe todo mi ser su santo nombre. Y esto es bien importante, hermanos, porque ustedes no van a encontrar esto de otros atributos tan seguidos, sino que el que más se ocupa es la santidad. Por ejemplo, Dios no dice de su bondadoso nombre o de su misericordioso nombre, sino que Él dice: alabe todo mi ser su santo nombre. ¿Por qué? El nombre de Dios, recordemos, y lo hablamos en nuestros estudios, el nombre de Dios encierra la gloria de Dios. El nombre de Dios encierra todos los atributos de Dios. Por lo tanto, por ser tan especial el nombre de Dios, por lo tanto es santo porque es único. Entonces, la majestad de la santidad de Dios la vemos aún en que Él mismo dice que su nombre es santo. Y eso es raro verlo en otro atributo. Solo en el atributo de la santidad. Dios está equiparando su nombre con su santidad y su santidad con su nombre. Es decir, que Dios, Él es majestuoso en santidad y su santidad es majestuosa. Lo vemos en el uso que le da con el nombre que Él tiene. Pero también nosotros vemos que Dios revela la majestuosidad o la majestad de su santidad
porque la usa como un sinónimo de su gloria. El día de ayer una persona me preguntaba que si la santidad de Dios es su gloria. Y yo le digo que en la Biblia efectivamente se ve que el uso de la palabra santidad como ningún otro atributo se le pone como sinónimo de su gloria, aunque son cosas, en algunos aspectos son distintos, pero se usa como sinónimo por la grandeza que tiene o la majestuosidad que tiene la santidad de Dios. Un ejemplo es lo que dice Levítico 10:3. Dice, este versículo es cuando Dios castiga a los hijos de Leví por haber presentado fuego extraño. Entonces, él estaba tan compungido, Aarón, de que entonces viene Dios y le da palabra a través de Moisés. Y Moisés entonces le dice, así dice el Señor, como santo seré tratado. Veamos cómo Dios pone su santidad. Como santo seré tratado por los que se acercan a mí. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Es decir, Dios está diciendo que cuando Él es tratado como santo, Él está siendo glorificado. Y que para glorificar a Dios, tenemos que tratarlo como santo. Dios está equiparando su atributo de santidad con su gloria. Entonces nosotros vemos acá, una vez más, que Dios está poniendo la santidad a un nivel superlativo, a un nivel majestuoso, el atributo de la santidad. Y así este misma equiparamiento, o si no uso de la palabra santidad como la gloria de Dios, lo vemos en Isaías 6:3, en el pasaje cuando los querubines vienen y dicen que cantan al Señor, santo, santo, santo. Lo que dice que toda la tierra está llena de su gloria. Ellos entendían, una vez más, el paralelismo, porque es un poema, entendemos nosotros que cuando dicen santo, 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 dice toda la tierra está llena de su gloria. Ellos están equiparando la santidad de Dios con su gloria y su gloria con la santidad. A ese nivel, Dios pone su santidad majestuosa. Y esto mismo lo vemos, un uso de la palabra santidad como parte de su gloria en Ezequiel capítulo 28, versículo 22. Ahora, Dios también revela la majestad de su santidad como su única y absoluta santidad, como una única y absoluta santidad que Él posee. Y voy a explicar este punto. Leamos Isaías 6:3, pasaje que acabo de mencionar. Dice, y se decían el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Hermanos, cuando nosotros leemos la palabra santo, 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 ayer me preguntaron que si se refería a la Trinidad de Dios. No, la palabra santo, santo, santo es un hebraísmo muy ocupado por el judaísmo en repetición de palabras. Cuando una palabra, nosotros vemos en el hebraísmo, en los hebreos, cuando una palabra es repetida 2 veces, están elevando ese concepto a un nivel superlativo. Es el superlativo de ese concepto. Pero lo que encontramos acá es que se usa 3 veces, se repite 3 veces. Eso significa, y eso es muy extraño, eso significa de que este atributo se eleva al superlativo. Y es impresionante porque este es el único atributo que vemos en la Biblia que se eleva al superlativo. Hay otras palabras, no atributos de Dios, palabras en la Biblia que son elevadas al superlativo. Pero este es el único atributo de Dios. Usted no va a encontrar que la Biblia diga que Dios es misericordioso, 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 o que Él es amor, amor, amor. No. Es el único atributo. ¿Pero por qué? Es elevado al superlativo porque lo que Dios está mostrando precisamente que su santidad es absoluta, es única. Es decir, su santidad es inherente a Él mismo, no es derivada como nosotros. La santidad que nosotros tenemos, los hijos de Dios, por lo cual se nos llama santos en la Biblia, es porque Dios nos tocó, nos purificó y nos apartó como algo sagrado para Él, un pueblo santo exclusivo para su servicio y adoración. Entonces significa que nuestra santidad es derivada,
mientras que la santidad de Dios es inherente. La santidad de Dios hace y nos ayuda a entender de que Él es inmutable, mientras que nosotros fuimos creados mutables. La santidad nuestra es mutable. Lo vimos en Adán. Adán fue creado de manera inocente, pero con la capacidad, como es criatura, su naturaleza es mutable, no así con Dios. Dios es inmutable. Por lo tanto, por eso decimos de que Dios es inmortal, porque como Él es inmutable, Él no puede pecar, por lo tanto no puede morir. Esa característica no la tenemos nosotros. Solo el Creador la tiene. Solo quien es Dios. Por eso es que vemos de que Dios revela la majestuosidad de su santidad en esta repetición triple. Santo, santo, santo. Porque lo que Él está diciendo es que su santidad es absoluta y es única. Nadie más tiene esta santidad. Solo Dios inherente en Él mismo, como Dios inmutable. Solo Dios es santo. Y otra cosa más, cuando la Biblia dice aquí que Él es santo, 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 hermanos, también está diciendo de que Dios no solo es santo, Dios es santidad misma, porque es su esencia. Recordemos que los atributos son aspectos de su esencia, ni siquiera son partes de Dios, porque Dios no tiene parte, Dios es simple. Eso lo vamos a ver más adelante. En otro atributo, así se llama la simpleza de Dios, o Dios es simple. Pero lo que estoy diciendo, lo que está diciendo aquí el texto, es que Dios no solo es santo, Dios es santidad. Y a eso se refiere esta parte. Dios muestra la majestuosidad de su santidad diciendo que Él es santidad. Santo, santo, santo. Por eso se le llama el santo de los santos, ¿no? Pero también Dios revela la majestad de su santidad como base, cuando la ocupa como base de sus juramentos. Es impresionante ver de que cuando leemos la Biblia, Dios interpone juramento basado, por ejemplo, una tan sola vez en su atributo de omnipotencia. Y de ahí todas las veces que Él jura en la Escritura, Él jura por su ser. Pero el único atributo que Él ocupa más de una vez para jurar por sí mismo es el de su santidad. Y esto lo vemos en el Salmo 89:35 y en Amós 4:2, que Él es el único atributo en toda la Biblia que Él ocupa dos veces para jurar por sí mismo. Y es interesante en el Salmo 89 porque ahí lo que Él hace es jurar por su santidad respecto a la promesa de redención para nosotros, todos aquellos que hemos sido llamados incondicionadamente a salvación. Así que es impresionante, es decir, es impresionante porque, pongámonos a pensar, si Dios no cumple su palabra, significa que Él deja de ser santo. Es decir, Dios, Él, para que Él ocupe su santidad, sus atributos de santidad para un juramento, usted tiene que ver la solemnidad, la majestuosidad que tiene para Dios su propio atributo de santidad. Él lo pone a un nivel superlativo aquí, su santidad, solo con el hecho de ocuparlo para jurar por Él mismo. Pero también nosotros vemos que Dios revela la majestad de su santidad cuando la usa como su gloria y belleza divina. Hermanos, la santidad de Dios es su hermosura. El gran puritano Stephen Chardon, un tremendo teólogo, él cuando escribió acerca de los atributos de Dios, él dice que la omnipotencia de Dios es su brazo, que la sabiduría de Dios es su corona. Pero él dice, pero su santidad es su hermosura. Y es que la Biblia lo dice. La Biblia lo dice en varios pasajes. El primer libro de Crónicas 16:29, el Salmo 96:9 que lo leímos, que dice adorar al Señor en la hermosura de su santidad. El Salmo 110, versículo 3. Todos esos versículos nos dicen de que Dios, que la santidad de Dios es hermosa y que Dios es hermoso en su santidad. Pero también la palabra santo también se dice por eso, que su casa es santa y su casa es hermosa. Esto lo vemos en Isaías 64, versículo 1, en donde se dice de que la casa del Señor, que es santa y hermosa, iba a ser destruida. Ahora, pongámonos a pensar por un momento, hermanos, lo siguiente, porque también cuando el salmista
en el caso de Asaf, dudó y él fue tentado a apostatar. Recordemos de que él tentado a apostatar, él dice que él fue al templo a contemplar a Dios. Y él habla de esta contemplación de Dios. Y es precisamente porque la casa del Señor, dice, el templo es santo y es hermoso. Pero pongámonos a pensar, el templo, ¿por qué dicen que es hermoso? ¿Qué es hermoso en el templo? ¿Qué es santo en el templo? Nosotros lo que vemos aquí es que se está refiriendo también a algo impresionante. Dios es hermoso cuando Él muestra a través de los sacrificios diarios que se ejercían en el templo su odio contra el pecado. En eso Dios se muestra hermoso. Y es lo que se está refiriendo el texto bíblico. Dios no solamente es hermoso en que Él es único, sino que recordemos que Él se muestra hermoso en su pureza moral, en su rechazo y su odio contra el pecado mismo. Entonces, nosotros vemos este uso de la palabra santo cuando dice que su templo o su casa es santo y hermoso. Pero también vemos que la Biblia dice en Isaías capítulo 6, versículo 3, de que toda la tierra está llena de la gloria de su santidad. Lo leímos nosotros, santo, 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 es el Señor Todopoderoso y toda la tierra está llena de su gloria. En esta frase de los querubines, lo que está diciendo también es que toda obra providencial de Dios, todo juicio que Dios haga, todo acto redentor que Dios ejecute, es más, sus propias leyes que Él promulga son santas, porque toda la tierra está llena de su gloria. Así que, hermanos, Dios muestra la majestuosidad de su santidad cuando Él habla de que su santidad es su belleza. Pero por último, también vemos que Dios revela la majestad de su santidad cuando Él lo habla como que es su vida misma. La Biblia dice, el mismo Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Es decir, Dios mismo está poniendo que Él es esencialmente santo. Y esto lo vemos en muchos textos, Levítico 11, 19, 20, 1 de Pedro 1, y Jesús lo dice en Apocalipsis también. Entonces, cuando Dios habla de que Él es santo, Él está diciendo de que es su esencia. Por lo tanto, está diciendo que su atributo de santidad es majestuoso, porque así como Él lo es. Ahora, pero también nosotros vemos, hermanos, así como hemos visto la majestad de la santidad, hoy vamos a ver rápidamente la excelencia moral que tiene la santidad de Dios. Hermanos, la santidad moral, una vez más lo voy a explicar, se refiere a esa virtud que Dios tiene de ser libre de todo mal. Dios tiene esa virtud que esencialmente Él es de naturaleza pura, sin mancha, ni error, íntegro. Dios es infalible, Dios es inerrante, Dios no puede fallar, ni tampoco contiene error. Por lo tanto, Él actúa, es decir, su acción, ahí hablamos ya de moralidad, sus acciones siempre están en conformidad a esta voluntad santa que tiene este Dios santo. Por lo tanto, Dios tiene una moral impoluta, una moral incorrupta, una moral inmutable, una moral infalible, una moral inerrante, una moral pura. Eso significa y eso implica entonces que Dios tiene como propósito, porque Él es moralmente puro, Él debe y es necesario que Él tenga como propósito exaltar su propia gloria en todo lo que Él hace y exigir a su creación que Él sea su mayor bien, que su santidad, su moral, su divinidad sea glorificada, así como Él mismo es su mayor bien para Él mismo. Todo esto implica la moralidad de Dios, implica que Dios tiene el propósito de exaltarse a sí mismo, porque no hay mayor bien para Dios que Dios mismo. Por lo tanto, moralmente, Él está exigido por su propia perfección de santa, por su propia santidad, es exigido de alguna manera
en que su propósito sea exaltarse a sí mismo, y por eso le pide a su creación que sea exaltado, él glorificado en todo caso en su santidad. Por lo tanto, hermanos, la santidad misma de Dios, cuando hablamos de que Dios es moralmente excelente, su santidad como excelencia moral, por lo tanto, es la base de su mandato a que nosotros lo amemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, porque así se ama Dios a sí mismo. Porque Él es excelente moralmente. Él se ama solo a sí mismo y nos pide a nosotros amarlo de esa misma manera. Entonces, una vez más, ¿cómo esta excelencia moral la podemos ver en la Biblia? ¿En qué lo vemos? La primera evidencia que encontramos es que Dios revela su santidad moral en su oposición al pecado directamente. Dice Habacuc 1:13, son tan puros tus ojos, aquí está hablando de santidad, son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. Aquí está hablando y está haciendo uso de la santidad de Dios, pero en su uso de excelencia moral. Lo que está diciendo la Biblia es que Dios no consiente el mal y no lo puede consentir porque recordemos que según Romanos 1:32, el que consiente el mal se vuelve cómplice del mal, se recrea en la maldad, se complace en la maldad. Por lo tanto, Dios no consiente el mal porque implicaría pecado, porque Él pecaría de complicidad. Por eso es que Dios, por su moral, porque Él es puro, esencia pura, Él aborrece intensamente su maldad, es la maldad del ser humano, perdón. Él, por su pureza, Él aborrece intensamente la maldad y también todo tipo de maldad. Es decir, que su pureza moral es universal. Es decir, que Él aborrece todo tipo de maldad, todo tipo de pecado, pero también en todo tiempo, como lo dice el Salmo 7:11, que en todo tiempo Él aborrece el pecado, Él aborrece la maldad. Por ejemplo, cuando nosotros vemos, ya lo mencioné, las ceremonias en el templo, ¿qué nos dicen a nosotros las ceremonias? Bueno, nos dicen de que Dios es tan puro que Él aborrece todo el tiempo el pecado y tiene paciencia con el pecador porque Él proveyó de ceremonias todos los días contra el pecado. Y esto mismo nosotros vemos que hoy en día esta pureza moral de Dios, por lo cual Él puso en el antiguo pacto ceremonias para que el ser humano se purificara, ahora esto mismo, solo que ya no por ceremonias, pero esta misma pureza moral como virtud, Él ya ahora la traslada a la iglesia. Y por eso leemos textos como 2 Corintios 7:1, donde dice que tenemos que santificarnos en su palabra, en su verdad. Y que por lo tanto Dios está interesado en esta santificación, porque esa santificación diaria, veamos la parte, o voy a ocupar un concepto negativo para explicar algo positivo. Cuando hablamos de la santidad de Dios, si bien es cierto, es algo bueno y puro, pero tenemos que ver qué también significa de lo contrario. El que Dios nos ayuda y nos manda a que nosotros seamos santos todos los días, que nos santifiquemos todos los días, eso es evidencia suficiente para ver que Dios aborrece todos los días el pecado en nosotros. Y por eso Él nos pide que nos santifiquemos, porque Él es Dios santo, puro moralmente. Así que una evidencia de su excelencia moral es cuando Él dice que su iglesia se santifique. Dios muestra su moralidad en su oposición con el pecado. En segundo lugar, Dios revela su santidad moral como juez contra el pecador también. Esto lo vemos en Isaías 5:16. Dice, pero el Señor Todopoderoso será exaltado en justicia. El Dios santo se mostrará santo en rectitud. Esto es impresionante porque lo dijo Isaías, ya cuando él mismo tuvo esa experiencia con la santidad de Dios. De hecho, el versículo anterior, el versículo 15, él dice, toda alma, todo hombre, toda humanidad va a ser humillada, dice. Pero el Señor Todopoderoso será exaltado en justicia. El Dios santo se mostrará santo en rectitud. Hermanos, miren, una de las cosas más
claras para ver, una de las obras más claras para ver la santidad de Dios son sus obras justas, sus juicios, su justicia. Por eso dije que Dios revela su santidad moral como juez contra el pecador. Hermanos, este texto nos está enseñando de Isaías 5:16 de que todos los juicios de Dios contra el pecador hacen brillar la santidad moral de Dios. Eso lo vemos en todo el pasaje, incluso de Isaías 6. Cuando nosotros leemos todo el pasaje, nos damos cuenta de que después de que él vio la santidad de Dios y él sintió que iba a ser destruido y Dios lo purifica, es decir, lo salva, le perdona sus pecados, dice la Escritura, y Dios lo llama al ministerio profético. Después de eso, Dios comienza a darle palabra a él de juicio contra la nación. Y luego dice que aunque él va a juzgar a la nación, también va a rescatar a un remanente. Es decir, Dios en el mismo pasaje que habla de su santidad, él menciona sus juicios. Y eso lo experimentó en el mismo Isaías. Porque cuando él sintió morir, ¿qué hizo Dios? Dios lo juzgó. Solo que lo juzgó, su juicio fue de perdón. Él dijo, te voy a perdonar. Pero ahí actuó como juez Dios. Dios se mostró, él mostró su santidad ante Isaías como juez. Le dijo, tu pecado es perdonado. Él no le dijo, tú no tienes pecado. No, le dijo, tu pecado, tú eres pecador, pero yo te perdono. Y lo purificó. Entonces, Dios ejerció un juicio. Menciono esto porque una de las obras, y es la obra más excelente en la cual nosotros vemos la santidad de Dios de manera moralmente pura, es en sus juicios. Es donde más nosotros vemos la santidad de Dios, cuando Él juzga, cuando Él hace un juicio. Por eso nosotros vemos de que Dios, por su santidad, Él hizo juicio incluso a los ángeles que pecaron, solo que a ellos no les proveyó de un sistema de redención. También vemos la santidad moral de Dios como juez en su odio, por ejemplo, contra los instrumentos de pecado. El día de ayer yo le decía a otra persona que nosotros vemos la santidad moral de Dios en su odio en contra de los instrumentos que se hizo, que ocupó el pecado. Por ejemplo, Dios maldijo a la serpiente. Y cuando hablamos de la serpiente me refiero al animal también. Es decir, Dios le dijo que se iba a arrastrar. Cualquiera podría preguntar, ¿y qué tenía la culpa la serpiente si solo fue ocupada por Satanás? Pero estamos hablando de que hay un patrón que encontramos en la Biblia, y es que Dios es tan puro moralmente que aún el instrumento que fue ocupado como pecado, Él lo desecha. Y aquí vemos que la maldición, si bien es cierto, dio maldición contra Satanás, también maldijo la serpiente misma, el animal. Y también esto lo vemos, este mismo patrón, en las bestias. En Levítico 20 se dice que si alguna bestia cualquiera mata a un hombre, la bestia tenía que morir apedreada. Tenía que ser matada la bestia. ¿Por qué? Porque fue un instrumento de maldad. También lo vemos cuando, por ejemplo, él en Deuteronomio 7, él en su ley puso que todo ídolo, su material, aunque fuera de oro, dice, oro y plata de los ídolos tenía que ser quemado y nadie jamás, nunca podía ocuparlo. Y por eso también vemos el caso de Acán, que cuando él peca y él toma, no solamente fue quemado él y sus cosas, sino que fue quemado su familia entera. Porque Dios es tan puro moralmente, hermanos. Él es santo. Su excelencia moral es tan grande que se ve refulgente su santidad, su hermosura, cuando Él como juez actúa en contra del pecado, incluso en su odio contra los instrumentos mismos que se ocuparon para pecar. Y esto también lo vemos nosotros en su odio contra las propiedades del pecador, como les decía en el caso de Acán y también en el de Adán. Pero también vemos que Dios revela su santidad moral en tercer lugar en su ley para regular el pecado. En Romanos 7:12 dice, concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Es impresionante, hermanos, que aquí vemos 2 veces que se ocupa la palabra santo con respecto a la ley de Dios. Concluimos pues que la ley de Dios es santa y que el mandamiento, es decir, su ley, es santo, pero también dice justo y bueno. Hermanos, porque Dios es santo, así es su ley. Porque Dios es único, así es su palabra única. Por eso es que a la Biblia se le llama sagradas escrituras, porque Dios es santo.
Por lo tanto, su palabra es santa, santa palabra. Entonces, lo que vemos en la Biblia es que Dios también revela su excelencia moral, su pureza moral, cuando Él da la ley. Porque ¿para qué Dios da la ley? Entre sus muchos usos es para hacer ver el pecado. ¿Por qué hace Dios ver el pecado? Porque Él es santo. Porque la única manera que alguien se pueda relacionar con Él, porque Él es santo, es que la persona sea santa. Y para que la persona sea santa, Él tiene que arrepentirse de sus pecados. La ley nos ayuda a eso, a ver nuestro pecado. La ley, por lo tanto, hermanos, se dice aquí en Romanos 7 que es santa porque refleja la naturaleza santa de Dios. Esto lo vemos en Deuteronomio 4, Salmo 19. Pero, por ejemplo, veamos, recordemos un poco las tablas de la ley. En la primera tabla, recordemos que eran dos. En la primera tabla, en los primeros 5 mandamientos, nosotros vemos la santidad de Dios. Primero 6, perdón. Vemos la santidad de Dios. En la segunda tabla vemos su justicia. Una vez más, la justicia de Dios, su obra justa, es lo que hace brillar como nada más, es lo que más hace brillar la santidad de Dios. Entonces, en la primera tabla vemos nosotros la santidad, en la segunda vemos su justicia. Porque en la ley de Dios, Dios hace manifestar su naturaleza, su pureza moral, santa. Por eso dice Romanos 7:14, sabemos en efecto que la ley es espiritual. ¿A qué se refiere que es espiritual? Que a diferencia de las leyes humanas, una ley humana, por ejemplo, en mi país, es que no se puede botar la basura en ciertos sectores. Ahí está, dice por ley, por normativa, no se puede botar basura en este lugar. ¿Ok? Esa ley humana, una pregunta, ¿esa ley humana busca cambiar el corazón de los salvadoreños? No. Lo que busca es el ordenamiento de la ciudad. Lo que busca es el bien común. Pero el bien común entendido en nuestra naturaleza pecaminosa, lo que es el bien común, es decir, lo que beneficia a nuestra humanidad caída. Así son las leyes de los legisladores en todo el mundo. Ninguna ley de ningún país busca cambiar el corazón. Usted no va a encontrar en ninguna ley de ningún país que diga todos tienen que arrepentirse de sus pecados. Todos los estadounidenses o todos los argentinos o todos los salvadoreños o todos los nicaragüenses tienen que dejar de odiar. No hay ninguna ley humana que diga eso. Porque no es espiritual. Pero la ley de Dios sí, es santa. Por lo tanto, es espiritual. ¿A qué se refiere que es espiritual entonces? Se refiere a que Dios supera en su ley cualquier ley humana. Porque a diferencia de la ley humana, la ley de Dios sí regula la maldad. La ley de Dios tiene el poder de restringir el corazón licencioso, la mente perversa y la voluntad rebelde. Por eso es que la ley de Dios es espiritual. Y es una característica de que porque Dios es santo, la ley es así santa, es espiritual. Así como Dios es moralmente puro, la ley de Dios nos ayuda a ser moralmente puros. Nos invita, nos restringe en nuestra corrupción moral. Entonces, la santidad de Dios tiene estos dos grandes aspectos o conceptos. Hablar de su majestuosa santidad como esencialmente, como también su excelencia moral. Pero hay otros 2 puntos que quiero tocar muy cortitos ya para ir concluyendo este estudio. Y es que también la santidad de Dios, para estudiarla doctrinalmente, tenemos que entender la gloria que posee. Su gloria en la cruz del Calvario y su gloria en nuestra redención. En la cruz del Calvario, nosotros vemos, hermanos, que la santidad de Dios, ya como Dios santo, entendiendo los 2 conceptos, la santidad de Dios se revela esplendorosamente en la muerte de Jesucristo en la cruz. Yo quiero que leamos, hermanos, lo que pasó en la cruz y veamos la santidad de Dios cómo brilló como nunca antes en ese día. Brilló ahí en la cruz. Dice el Salmo 22, 1 al 3. Dios mío. Dice, Dios mío,
¿por qué me has abandonado? Recordemos que estas son las palabras de Jesús estando en la cruz. Él citó este salmo. Entonces, para entender las palabras de Jesús, ¿qué es lo que él dijo ahí? ¿Qué es lo que él está diciendo? Tenemos que estudiar este salmo. Y este salmo lo que está diciendo Jesús es lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Usted se imagina, hermano, el mayor sufrimiento de Jesús no fueron los clavos, no fueron los látigos, no fue la corona de espinas como lo hace ver esta película de Mel Gibson, La Pasión, no. El sufrimiento de Jesús fue el abandono del Padre. Cuando Jesús dice en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí estamos viendo que ahí se cumplió todo el juicio de Dios. Ahí vemos que Dios aceptó el sacrificio. Y Dios comenzó a pagar, a cobrar el precio por el pecado. Y por eso el Hijo grita y dice, Dios mío, no le dice Padre, no. Le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y dice el salmista, lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes. Clamo de noche y no hallo reposo. Y en eso él dice, sin embargo, tú eres santo. El consuelo del Hijo en la cruz es entender que la hermosura de la santidad de Dios nunca se vio más hermosa que en el propio quebranto del Hijo. Si unimos todo lo que hemos hablado hasta este momento en esta doctrina, hermanos, lo que está diciendo el Salmo es que en la cruz la santidad de Dios fue exaltada al máximo. Y si entendemos que la santidad de Dios es su hermosura, pues entonces podemos saber de que nunca Dios se vio tan hermoso como en la cruz, en el propio quebranto de su Hijo. También significa de que si Dios es santo, 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 significa de que ni su amor por el Hijo en ese momento hizo que él renunciara a su pureza moral, porque él tenía que castigar el pecado. A ese nivel, Dios pone su santidad. Ni siquiera el sufrimiento de su Hijo hizo que él se detuviera en mostrar cuán santo es Dios. ¿Qué padre daría a su propio Hijo? Y hablando humanamente, ¿qué padre hoy en día daría a su Hijo para que muriera por otras personas? ¿Y qué padre mostraría en eso su justicia? Solo Dios. Por eso es que en la cruz Dios se vio hermoso en santidad. Porque dice Isaías que le plació quebrantar a su propio Hijo. ¿Y por qué le plació? ¿Dios es Dios sádico? No. Es por su santidad. Porque Dios se goza en la justicia. Y leímos en Isaías 5 lo leímos. En Isaías 5 leímos que Dios dice que el Señor será exaltado en justicia y el Dios santo se mostrará santo en esa rectitud que él mostró en la cruz. Así que, hermanos, la gloria de la santidad de Dios brilló como nunca antes en la cruz de Calvario. Pero también esta santidad de Dios se revela en la recompensa que dio al Hijo. Porque en el Hijo nosotros vemos, dice Hebreos capítulo 1, versículo 9, has amado la justicia y odiado la maldad. Esto es algo que está diciendo Dios a Dios, o sea, Dios al Hijo. Y es interesante porque aquí estaba hablando de santidad. Has amado la justicia y odiado la maldad. Esa es santidad pura, santidad completa, plena. Ama la justicia, odia el pecado. Entonces dice Dios al Hijo, has amado la justicia y odiado la maldad.
Por eso Dios, le dice a Jesús, por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría. Recordemos, hermanos, cómo Jesús le llamó a su Padre en la cruz cuando sufrió el abandono del Padre. ¿Cómo Jesús le llamó a su Padre? Le llamó Dios. Pues aquí vemos entonces la respuesta de ese Dios. Le dice, has amado a la justicia y odiado a la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría. Es decir, aquel Dios que tú clamaste, ahora te está respondiendo. Pues te dice, Dios, recibe esta unción de alegría. De hecho, hermanos, es precisamente, y no lo voy a explicar ahora, solo lo voy a mencionar porque es tan amplio todo esto, por eso es una introducción a esta doctrina nada más. Hermanos, lo que está diciendo la Escritura es que Dios es feliz en sí mismo porque Él es santo. La felicidad de Dios consigo mismo se basa en su santidad. Por eso es que la Biblia le llama a Dios el bendito y a Jesús le llaman el Hijo del bendito, porque la palabra bendito significa bienaventurado. Dios es feliz consigo mismo. Pero lo que estamos viendo en este texto es que la base de la felicidad del Hijo, la base de la felicidad de Dios es su propia santidad. Se lo dejo para que usted lo pueda estudiar en su casa. Y para terminar, entonces veamos cuál es la gloria en nuestra redención, la gloria de la santidad de Dios en nuestra redención. Hermanos, dice Hebreos 12:14, busquen la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Este texto nos enseña que para nosotros gozar, hermanos, de la comunión en la presencia de un Dios santo, se requiere que seamos santos como Él lo es. Pero Isaías 6 nos muestra que la única manera de ser transformados de inmundos a santos, de impuros a puros, es a través de que Dios nos toque a nosotros y nos salve y perdone nuestros pecados. Y esto es lo que nos habla 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, ahora ya en el nuevo pacto, que es a través de Jesucristo. Dice el versículo, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió esta gracia o este favor en Cristo Jesús desde antes del comienzo del tiempo. Es decir, que un momento en el cual también brilla la santidad de Dios es cuando Él nos redime a nosotros. En ese juicio que Él hace y nos perdona, igual que con Isaías, Dios se muestra santo. Pero ahora que nosotros somos hijos de Dios, también Dios muestra su santidad en la preservación de nuestra propia santidad. Esto nos lo dice 2 Tesalónica capítulo 2 versículo 13. Dice, desde el principio Dios los escogió para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tiene en la verdad. Por esta razón, hermanos, en la santificación humana, en la santificación del cristiano, la santidad de Dios es nuestra base. J.C. Riley dice, él describe la santidad práctica del creyente de la siguiente manera. Dice, la santidad es el hábito de estar en una sola mente con Dios, odiando lo que odia, amando lo que ama, y midiendo todo en este mundo según la norma de su palabra. Así que, hermanos, todos estos textos nos están enseñando que tanto la gracia como la santificación y el juicio de Dios son aspectos de la santidad de Dios. Y esto es lo que nosotros vemos en Isaías 57:15, ¿no? Que el juicio y la gracia son aspectos de la santidad de Dios. Nada más para finalizar, hermanos, ¿cuál debe ser entonces nuestra respuesta ante la santidad de Dios? Pues tiene que ser el temor, que es lo que vemos en Isaías. Es temor a Dios, un temor santo al Dios santo, un temor santo. Hermanos, el tema de la santidad de Dios es tan importante que por eso nosotros vemos que el matrimonio es santo, el ministerio pastoral es santo. ¿A qué se refiere? A que es único, que así como Dios es santo, así tiene que ser nuestra manera de vivir. Es decir, que nuestro pastorado, en el caso de los pastores, los que están casados, sus matrimonios, los padres en su paternidad, los hijos siendo hijos, tienen que ser santos, es decir, no ordinarios a como el mundo se comporta, sino como Dios es, así tenemos que ser nosotros, porque nosotros tenemos que ser santos como Dios lo es
porque Dios así es. Ahora, para entender este punto, quiero terminar leyendo nada más un versículo. Porque, ¿cuál debe ser nuestra respuesta ante la santidad de Dios? Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11, dice así: que el injusto siga haciendo injusticias. Antes de leer el texto una vez más, solo quiero ponerlo en este contexto. Aquí está hablando el ángel ya con Juan y le dice: ve tú y escribe estas cosas. Todo lo que has visto, escríbelo. No le agregues nada, dice. Todo escríbelo. Entonces el ángel está dando indicaciones a Juan de lo que él tiene que enseñar después de lo que él vio. Por lo tanto, le está diciendo lo que él tiene que predicar a la iglesia mientras Jesús viene por segunda vez. Y esto es lo que le está diciendo a la iglesia que tenemos que hacer mientras esperamos la segunda venida. Dice: que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y el que es santo siga guardándose santo todavía. Es decir, que tenemos que seguir santificándonos porque nuestro Dios es santo. Hermanos, que tu vida sea santa, que tu matrimonio, tu feminidad, tu masculinidad, el ser cónyuge, ser padre sea santo, que tu trabajo sea santo, que tú como pastor sea santo en tu manera de ministrar, de trabajar, de vivir. Hermanos, el que es santo, sígase guardando santo. Así que abro el micrófono a preguntas, hermanos. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en este momento. Ok, ya comenzaron. Dice Ernesto Betín. Hola Ernesto, buenas tardes. Dice: pastor, en la oración que enseñó el Señor Jesús a sus discípulos y a nosotros, ¿qué quiere decir santificado sea tu nombre? Santificado sea tu nombre significa que nosotros tenemos que tratar el nombre de Dios en la tierra, en su uso. Tenemos que tratarlo como algo único, como algo sagrado. Es decir, que cuando nosotros hablemos de Dios, no lo hagamos ver como un Dios, como un ídolo ordinario, como alguien más, como un Dios buena onda, como un Dios que es chévere. No, porque le estamos rebajando su gloria. Tenemos que hacerlo ver como tal cual como Dios se revela en Jesucristo en la Escritura. Santificado sea tu nombre, hermano Ernesto, significa de que nosotros, como es lo mismo que Moisés le dijo a Aarón, Dios dice: como santo seré tratado en medio de mi pueblo, como santo, precisamente porque Él es santo. Entonces, dice Levítico: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. A eso se refiere con santificado sea tu nombre. Es una petición, de hecho. Es la primera petición que le hacemos nosotros a Dios: Señor, que tu nombre sea manifestado, es decir, que tú mismo te manifiestes en este mundo, y nosotros, y hasta a través de la iglesia, obviamente, como alguien único, no ordinario. No es un Dios común, no es un ídolo. Dios es Dios. Dice también, todas las Sagradas Escrituras muestran la santidad de Dios. Así es. Anabela, dice Brenda, 1 Juan 5:15, habla de que hay pecados, dice, del pecado que no son de muerte. Sí, no, recordemos de que Dios es santo y que hay pecados que son de muerte, como lo es, por ejemplo, si hablamos específicamente de la condenación como tal, de la muerte eterna, estamos hablando del pecado de no creer en Jesucristo, en el testimonio que da el Espíritu Santo a través de las santas escrituras de que Jesús es el Hijo. Recordemos que creer en Jesús es un mandato. Desobedecer el mandato es el pecado que condena. Pero también el texto pudiera significar, este es un texto difícil, porque también pudiera significar, como también tenemos evidencia en la Escritura, de que
hay pecados que Dios no quiere que sus hijos sigan practicando y por lo tanto Dios se los lleva. Y esto lo vemos nosotros. Un caso clásico en la Escritura es Salomón. Salomón fue un rey al cual Dios le dio sabiduría. Es más, nosotros vemos que es un tipo de Jesús, pero cuando leemos el final de su vida, recordemos que él negó regresar a Dios 2 veces. Él realmente, él comenzó a adorar a Astarot, comenzó a adorar a los ídolos de las mujeres, de sus concubinas. E incluso dice la misma Escritura que Dios se le apareció 2 veces a Salomón para que él se arrepintiera de ese pecado de idolatría. Y Salomón no quiso. ¿Qué hizo Dios? Se lo llevó. Y eso que Salomón es un tipo, no en esto que estoy mencionando, pero en general como rey, como todo el linaje de David, en el sentido del hijo, ¿verdad? De la simiente, vemos nosotros que el mismo Jesús se compara a Salomón, dice, mayor gloria que Salomón tengo. Entonces, obviamente entendemos de que Salomón se salvó, pero inexplicablemente vemos que tuvo un final desastroso en su vida. Increíble, ese ejemplo es increíble. Hizo un caso de estudio realmente en el área académica, ¿no? Ok. Dice, pastor, nuestro hermano Sebastián, ¿se podría tomar la afirmación santo, santo, santo como viendo al Padre, Hijo y el Espíritu Santo? Sebastián, yo lo dije al inicio de este estudio en una parte, no se puede tomar así porque no es la intención del texto. El texto no es un texto que nos vaya a demostrar, que está demostrando en ese versículo el Dios triuno. Sí, más abajo, cuando dice quién irá por nosotros, pregunta el santo, ¿no? ¿Quién irá por nosotros? Ahí ese nosotros sí se refiere a la Trinidad. Pero el santo, santo, santo no se está refiriendo a la Trinidad, se está refiriendo al superlativo, es un hebraísmo muy ocupado en la Biblia. De hecho, la palabra santo como palabra no es la única que se repite 3 veces. Hay otras palabras, como por ejemplo Jesús. Jesús decía, de cierto os digo, una doble repetición. Ese es el superlativo. Es llevar un concepto, una palabra al superlativo, la palabra amén, amén. De hecho, nosotros la ocupamos. Cuando Jesús dice, de cierto os digo, la palabra amén. Amén, amén. Pero nosotros la ocupamos en la oración. Cuando decimos en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué estamos haciendo? Elevando al superlativo, es un hebraísmo, elevando al superlativo la palabra amén. En el caso de santo, 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 como es una tercera repetición, es elevar ese concepto, en este caso a la santidad de Dios, el atributo, no a un nivel superlativo, sino a un nivel superlativo, porque es 3 veces. Y es el único atributo en la Biblia que así se eleva. Por lo tanto, no se refiere en ningún momento a que santo, santo, santo es santo el Padre, santo el Hijo, no. De hecho, si queremos una correcta interpretación de ese texto unido, cuando él dice, ¿quién irá por nosotros? Ya en el versículo 8 de Isaías 6, entonces significa de que el Padre es santo, 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 el Hijo es santo, 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 y el Espíritu Santo es santo, santo, santo. De hecho, el Hijo es santo, y vemos el atributo de santo porque incluso un demonio, cuando él expulsa a un demonio de un endemoniado en Capernaum, el demonio le dice, yo sé quién tú eres, le dice, tú eres el santo de Dios, le dice. Y obviamente, aunque fue un demonio, pero estamos viendo de que el mismo demonio reconoció el atributo en Jesús de santidad. No, por eso significa que él se convirtió, para nada. Estamos hablando simplemente que lo reconoce. Recuerden cómo los demonios tiemblan, dice. Y vemos también en la Escritura que se le llama a él el santo, ¿verdad? Así que no se refiere el pasaje a que Dios, al Padre y al Espíritu Santo, no. Eso de hecho es una alegoría que hay que cuidarnos de no repetirla. No es correcto para nada decir eso. Se refiere al superlativo del atributo divino de la santidad de Dios. Griselda, la confianza que tengo con Dios al orar le quitó la santidad.
Voy a tratar de comprender tu pregunta. Dice, ¿la confianza que tengo con Dios al orar le quitó la santidad a Dios? Mm, mm, me cuesta un poco interpretar. Voy a tratar de interpretar realmente tu pregunta. Cuando uno ora a Dios, uno no ora para doblarle el brazo a Dios. Uno no le ora para cambiar la voluntad en Dios, porque Dios es inmutable. Su voluntad es única, es perfecta y es santa. Uno ora para uno adorar a Dios. Uno ora para uno incluso alinear nuestra propia voluntad, muchas veces rebelde. Queremos alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios, a sus deseos y a sus preceptos. Por eso es que nosotros oramos. Obviamente, Dios, como un Dios único, nosotros lo que hacemos al orar a este Dios único es que tenemos que orar en los términos en que Él lo ha dicho. Y eso ya incluso yo le invitaría a que usted buscara los estudios de la semana pasada y antepasada, porque en ambos se me hicieron preguntas con respecto a la oración. Julio dice, si Cristo Jesús tenía espíritu humano y el espíritu de Dios cuando estuvo en la tierra. Sí, Julio, recuerda que, aunque no es el tema de este día, te lo voy a responder. Recuerda que Jesús es Dios y hombre. Él tiene dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Y ese es el misterio de la encarnación. Ni la divinidad, ni su divinidad se fusionó con la humanidad, ni viceversa, ni se confunden tampoco, sino que es el único ser que tiene dos naturalezas. Y obviamente 100%, dicen algunos, no me gusta esa palabra, pero 100% hombre, 100% Dios. Dice, Jesús es hombre y Dios. A la vez, Jesús es Dios. Él murió en su humanidad, resucitó en su humanidad, pero Él nunca dejó de ser Dios. Él es Dios. Y hay obviamente textos. Bueno, hoy leímos uno, ¿verdad? Cuando Dios le dice en Hebreos 1, lo leímos, que Dios le dice a su propio hijo, Dios, que lo ungió con óleo de alegría. Ofelia de Castillo, pastor, buenas tardes. ¿Cómo podemos ver la santidad de Cristo en la cruz con respecto a la carga de nuestros pecados? Bueno, sin haber leído tu pregunta, lo acabo de responder. Es que recordemos que Jesús murió en su humanidad. Él cargó en su humanidad el pecado, pero Él nunca dejó de ser santo. Recordemos eso, hay que hacer esa diferencia. Fue una debilidad humana. O sea, Dios no murió como Dios, pero sí en su humanidad murió en la cruz. Por eso son misterios, ¿no? Juan, mucho gusto. Hermano, ¿cómo debemos interpretar Hebreos 12:14 cuando dice que sin santidad nadie verá al Señor? Dentro de la misma presentación, yo lo puse como un requisito. Dice la Escritura claramente que sin santidad nadie verá al Señor. Y lo mencioné ya casi al final de la presentación, de que ahí está hablando de que nosotros necesitamos, para relacionarnos eternamente con un Dios santo, nosotros ser santos. Pero esa santidad en nosotros no es inherente. Necesitamos ser purificados por Dios. Así como con el fuego santo, en el toque de sus labios, en ese arrepentimiento y doloroso arrepentimiento de Isaías, reconociendo su propio pecado, Dios lo perdona en base a su propia santidad, en base a su propia justicia. Así nosotros ahora en Cristo, nosotros somos perdonados y hechos santos en proceso de santificación, obviamente, hasta la consumación de los tiempos. Y ahí es donde nosotros ya tenemos una relación con Dios. Porque tu pregunta es el Evangelio, de hecho. Tú me estás preguntando por el Evangelio. La gran pregunta del Evangelio es, ¿cómo relacionarnos con un Dios santo si nosotros somos pecadores? Pues la respuesta es el único medio, el único intermediario es Cristo. Él, cuando perdona nuestros pecados, como un instrumento, si nos vemos como un instrumento del Antiguo Testamento, Dios nos purifica, nos toma para sí mismo, nos vuelve puros, nos aparta para Él y por eso somos llamados santos de Dios.
No porque ya seamos perfectos, porque eso viene en la consumación de los tiempos. Se llama santo porque hemos sido apartados para Dios, para adorarlo a Él. Entonces nosotros, en la salvación, es que nosotros nos volvemos santos para Dios, obviamente, y ahí donde nuestros pecados son perdonados y podemos relacionarnos con este Dios santo a partir de este momento. Brenda, mucho gusto, dice Romanos 2:12, dice que porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Qué significa? Sí, hubo un tiempo, recordemos, en que no hubo ley. O sea, la ley de Moisés no existió. Fue la etapa entre Adán y Moisés. Bastantes años, ¿no? Aproximadamente unos 500 años, probablemente un poco más. Perdón, mucho más. Sin embargo, en esta etapa en donde no hubo una ley escrita, sí hubo una ley en los corazones de los seres humanos. Eso lo dice Romanos 1. Y cuando uno comienza a leer Romanos del 1 al 3, del capítulo 1 al 3, lo que nos dice es que Dios puso testimonio en nosotros de su pureza moral, de lo que era bueno y era malo. Es decir, en nuestra conciencia. Por eso es que hasta el día de hoy, por ejemplo, hay cosas que la Biblia no dice que son pecaminosas en sí mismas. Por ejemplo, ir al cine. Pero si a ti en tu conciencia, digamos tu conciencia, a nivel de conciencia, la película es de acción. No vamos a pensar en una película de desnudos. No. Que eso es explícitamente pecaminoso. Pensemos en algo que no es tan claro. Simplemente es violencia. Bueno, de por sí la violencia es pecado. Veamos que es una película, un drama. Y tal vez a ti ver esa película en tu conciencia, ese drama, para ti no es bueno, para ti es pecado. Ok, en ese momento tu conciencia, por causa de tu conciencia, aunque no hay una ley que diga ir a ver películas de drama es pecado, por causa de tu conciencia se vuelve la ley misma en ti. Por lo tanto, si tú sigues viendo esa película o esa serie en Netflix, en donde sea, tú estás pecando delante de Dios. Aunque no hay una ley escrita, se refiere a ese aspecto de la conciencia. Eso siempre ha existido, aunque no hubo una ley escrita. Ahí se refiere a la ley de Moisés. ¿Okay? Sí, la blasfemia contra el Espíritu Santo se refiere a no creer en el testimonio que da la Escritura, el mismo Espíritu Santo, porque Él fue quien inspiró la palabra, de que Jesús es Dios Salvador, que le murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día y vendrá por segunda vez. No creer eso es lo que condena. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No creer en el testimonio que da el Espíritu Santo de que Jesús es Dios. ¿Cómo un creyente puede presentar, Enrique, mucho gusto, cómo un creyente puede presentar defensa de la santidad de Dios versus lo que, por ejemplo, la religión católica menciona sobre personas que consideran ellos como santos? Claramente, yo te felicito por la pregunta y la respuesta es muy clara. En el catolicismo, ellos creen que la santidad de una persona es inherente, intrínseca. Por eso es que al Papa le llaman el Santísimo. Entonces, eso es una blasfemia, porque el único que es inherentemente santo, inmutable, no hay variación en él es puro moralmente, excelente, puro, y a la vez único, eternamente único, es Dios. Entonces, tú puedes hablar de esto, tú puedes hablar de que la criatura es mutable, toda criatura es mutable. Por eso es que nuestra santidad, y por eso que, fíjense bien, si no fuéramos mutables, seríamos Dios. Y una forma de entender de que somos mutables es que Dios nos pide que nos santifiquemos todos los días. Yo le decía a mi hijo pequeño el domingo pasado, después de que vimos el sermón, hablando con mi hijo pequeño, tiene 9 años, yo le decía, hijo, por eso es que uno tiene que estar en contacto con la Biblia, estudiándola todo el tiempo, porque si tú dejas de tener contacto con el Dios Santo a través de las escrituras santas escrituras, solo es una cuestión de días para que tú te vuelvas el hombre más perverso de la tierra. Porque necesitamos de la santidad de Dios. Nos sostenemos. Este proceso de santificación es sostenido en la misma santidad de Dios a través de la escritura.
Entonces el católico no entiende eso. El católico piensa que es inherentemente santo. De hecho, por eso es que el católico en el sacramentum del bautismo dice que el niño se salva ni siquiera por la fe de los padres, se salva por la fe de los padrinos. Por eso es que se pide que los padrinos sean católicos. Alguien que no sea católico no puede ser padrino de un niño, porque ellos piensan que el niño se vuelve intrínsecamente santo. Entonces, esas son las grandes fallas heréticas del catolicismo. Entonces, se necesita obviamente enseñarles esta gran diferencia entre la santidad ontológica de Dios y nuestra santidad que es inherente, que es derivada de Dios, entregada por Dios cuando Él toca a alguien, pero que nosotros necesitamos mantenernos, ese proceso de santificación que habla la Escritura, que sabemos que no podemos caernos de ellas totalmente, sin embargo, podemos perder esa comunión con Dios por volvernos impuros en nuestro actuar, que es lo que vemos nosotros en el Antiguo Testamento. Algo que era puro, algo que es sagrado, no es ordinario, pero se puede volver impuro cuando se mancha. Entonces lo que hay que hacer nada más es pasar un proceso de pureza, de purificación y vuelve a su estado normal de puro, pero nunca dejó de ser sagrado. Y quiero explicar esto para dar seguridad de salvación. Algo que es sagrado para siempre. Pero cuando se vuelve impuro, no pierde su estado de sagrado. Lo que pasa es que no puede ser utilizado para las cosas santas porque está impuro, pero sigue siendo sagrado. Entonces lo que hay que hacer es limpiarlo de la impureza y vuelve a su estado de ser sagrado. Y es igual nosotros somos hijos de Dios. Cuando pecamos, necesitamos de esa purificación en Cristo, en la gracia, confesar nuestros pecados y volvemos una vez más a ser útiles en nuestra comunión con el Señor. De esta manera se puede defender la santidad de Dios y en general con el católico, ¿no? A nivel ontológico. Probablemente, me imagino que Proverbios 6:16 al 19:16, cosas que Dios aborrece. Sí, recordemos de que el aborrecimiento de Dios es parte de su pureza moral. Dios aborrece el pecado porque Él es moralmente puro. Por lo tanto, Él aborrece todo el tiempo. Todo el tiempo es todo el tiempo. Y lo dije en la presentación de la doctrina. Dios aborrece todo el tiempo, toda clase de pecado, en todo momento, en todo lugar, siempre. Dice Felipe, si el pecado está en contraposición con la santidad, ¿puede explicar qué es pecado según Dios, la Biblia y el pueblo de Israel? Ok, no comprendo mucho por qué tú lo separas al final según Dios, la Biblia y el pueblo de Israel. Te lo voy a explicar. El pecado, en su concepto más simple, significa errar del blanco, errar de la ley, de lo que Dios estableció que refleja su santidad moral, la ley. ¿Ok? Pero el pecado, ya comparado con la santidad de Dios, ¿qué es? El pecado es la transgresión a la santidad de Dios. Por eso el pecado se considera rebelión. Porque lo que tú estás diciendo con el pecado es que tú no consideras que Dios sea santo, por lo tanto no le temes al Dios santo. Cuando una persona se vuelve, pensemos en un cristiano, cuando un cristiano comienza a tener actitudes parecidas a las del mundo, actitudes ordinarias, cuando él deja de ver a Dios santo y lo ve ordinario. Así una iglesia también y un pastor en su predicación, una iglesia. Cuando una iglesia tal vez comenzó bien y de repente comienza a predicar sobre yo declaro, yo decreto prosperidad, etcétera. ¿Por qué vienen todas estas fallas heréticas y fallas doctrinales? Porque no ven a Dios a un Dios santo. Lo ven un Dios común, ordinario, un Dios que está interesado en el dinero, un Dios que está interesado en tu plata, lo ven como un político, lo ven, etcétera. Entonces, ahí el pecado lo vemos como una transgresión a la santidad misma de Dios. Y ese es el concepto más amplio del pecado. Transgresión a su santidad. Bueno, rapidito. Brenda dice, en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Significa que si yo recibo a Jesús, toda mi casa es salva? No, no es. Aquí
no está hablando de que si tú crees en Jesús, tu casa será salva en el sentido como un milagro directo por tu fe. No, sino que entendamos el objetivo de Hechos. Hechos es hablar de cómo se expandió el evangelio. Lo que está enseñando ya en el contexto más amplio del libro, este texto significa que porque tú te convertís, obviamente tu casa, tu familia va a tener la oportunidad de escuchar de tu boca el evangelio. Y por lo tanto, existe esa gran probabilidad de que tu casa sea salva en el sentido de que el evangelio va a correr. No podemos perder de vista el contexto amplio del objetivo del autor con respecto a Hechos de los Apóstoles. La marca de la bestia, hermanos, no se sabe qué es. No hay nada absolutamente que se diga que es de la marca de la bestia. Luego, en el caso de Amanda Castro, dice, cuando hablamos del Padre que nuestro Dios estaba leyendo, dice, hablamos del Padre nuestro, que estábamos leyendo que nosotros tenemos que velar porque el nombre de Dios sea santificado en la tierra. Me pregunta si el nombre de Dios no es santificado en la tierra, por consecuencia su reino no puede venir. Ok, R.C. Sproul, en su libro de la santidad de Dios, dice que el insensato busca el reino de Dios donde él no es respetado. Es como que alguien busque la santidad de Dios o el reino de Dios en una iglesia en donde no se santifica el nombre de Dios. Eso es lo que tú estás preguntando. El reino de Dios está aquí y nada lo puede parar. Actualmente es un reino que está en los corazones de los redimidos, en nuestras vidas. Ahí Dios gobierna. Luego vendrá por segunda vez y eso ya se va a consumación, ya se va directamente a la tierra, ya al gobierno de toda la creación, y viene la nueva creación luego. Entonces, después de los juicios. Entonces, lo que está diciendo aquí no es que no va a venir el reino. El reino ya fue inaugurado, hermana, pero no ha sido consumado. El ya, pero todavía no. Ya fue inaugurado el reino, está en nosotros, pero no ha sido consumado. Lo que tal vez, por lo que tú has escuchado, lo que significa es eso. No podemos nosotros buscar la santificación de Dios en un lugar en donde su nombre no sea santificado como tal o no sea reverenciado como Dios. Por eso es que yo en el sermón del domingo yo dije, el fervor en la vida de un cristiano hacia Dios va a ser tan grande como el fervor hacia su santidad, igual en una iglesia. Entonces, porque el temor de Dios en su corazón, que es lo que nos evita pecar, está ligado completamente al conocimiento de su santidad. Bueno, hermanos, Dios les bendiga muchísimo. Ha sido un placer compartir con ustedes. Gracias por acompañarnos. Y la próxima semana estaremos compartiendo de otro atributo de nuestro Señor. Así que esperamos que pueda acompañarnos. Dios les bendiga muchísimo. Les amamos en el amor del Señor como iglesia. Gracias sobre gracia en el Salvador.